Bueno, buenos días. Un gusto saludarles nuevamente. Un honor poder nuevamente acompañarlos en esta mañana. Nuevamente me presento, Harry Barranco Pineda. Soy médico, cirujano y epidemiólogo de la Universidad del Bosque. Y hoy tengo el gusto de estar con ustedes por una invitación que me hace el Laboratorio Sabot para llevar algo del conocimiento que tengo en ciertos temas que consideramos que son importantes para el trabajo en el punto de venta y más en ustedes, los dependientes de farmacia que tienen obviamente una labor tan importante dentro del sistema de salud. Eh, Hoy quiero hablarles básicamente de patologías o de síntomas asociados a enfermedades de orden gastrointestinal. Tocaremos temas que son supremamente importantes y de alta prevalencia diariamente, tanto en la consulta médica como en la consulta que a veces las personas pudieran llegar a hacer a los puntos de venta, ¿no? Hablaremos un poco de diarrea, hablaremos obviamente de algo que llamamos los trastornos funcionales del intestino, no ahondaremos mucho en cosas, digamos, que sean muy complejas científicamente, sino cosas muy puntuales que a ustedes les van a servir frente a lo que diariamente ven ahí en el punto de venta. Y hablaremos de algo que también es muy común ver, que es el reflujo gastroesofágico y la dispepsia. Esto obviamente lo iremos desglosando poco a poco con lo que es la patología como tal, nos quiere decir cómo los pacientes manifiestan estos síntomas y cómo llegan a su punto de venta, y por otro lado algunas opciones farmacológicas que tenemos hoy en día y que el laboratorio pone a su disposición para poder tratar a los pacientes de manera eficaz, efectiva, y que realmente les permita a ustedes, si es el caso, dar la orientación a que el paciente vaya al médico, pero que en teoría pueda tener una solución a su necesidad inmediata, que es obviamente tratar los síntomas. Bueno, sin más, comencemos hablando de lo que es la enfermedad diarreica aguda, la diarrea. Hablaremos algo de generalidades, clasificación, tratamiento, con algunas opciones farmacológicas que tenemos hoy en día. La enfermedad diarreica aguda es una de esas enfermedades más comunes en la edad pediátrica, con una carga relevante tanto en países de alto como de bajo ingresos. Cuando hablamos relevante y prevalente en la edad pediátrica, en los niños, hablamos que claramente la mayor población afectada por diarrea son los niños. Tan es así que la mayor incidencia en morbimortalidad, quiere decir en desenlaces fatídicos y en desenlaces obviamente graves, está obviamente en los niños. Niños que están enmarcados entre los 0 y los 5 años, y que claramente este grupo poblacional de 0 a 5 años son los que tienen una prevalencia mayor de estos desenlaces fatídicos y que claramente son mucho más vulnerables que otro grupo de sujetos. A nivel mundial, cada año mueren cerca de 10 millones de niños menores de 5 años a causa de unas pocas enfermedades prevenibles, siendo llamativo que cerca de 2 millones de estas muertes, aproximadamente el 20%, se debe directa o indirectamente a la enfermedad, y eso depende obviamente del sitio geográfico donde nos encontremos, depende mucho del nivel de respuesta que tiene el sistema de salud en cada uno de estos sitios a nivel global, ¿sí? No es simplemente aquí en Colombia, sino a nivel global. Pero sí vemos claramente cómo hemos avanzado en la enfermedad diarreica aguda, ayudando a prevenir muertes con esquemas mucho más eficaces en el tratamiento de la enfermedad y previniendo la deshidratación. Aunque todavía nos falta, es cierto, pero claramente hoy se nos mueren menos niños y menos adultos por diarrea que hasta hace unos 20 o 30 años atrás. ¿Cómo nosotros podemos definir lo que es la enfermedad diarreica aguda? En la mayoría de los casos, la diarrea aguda generalmente se define por una consistencia claramente en las heces, y si lo miramos entre la consistencia y el número de deposiciones, decimos que una persona que tenga más de tres o más deposiciones líquidas o sueltas en 24 horas, aquella persona la podríamos encasillar en la definición de diarrea.
Obviamente nosotros no podemos olvidar que cada cuadro de diarrea viene obviamente muy ligado, muy amarrado a una consecuencia que claramente puede ser, y lo más común y peligroso sobre todo, que es la deshidratación. Deshidratación que claramente es fuerte y es mucho más compleja de manejar y que tiene unos desenlaces rápidos malos en niños pequeños, 0 a 5 años, o en ese adulto mayor que claramente tiene una mayor susceptibilidad de deshidratación. La deshidratación es básicamente un proceso, ¿sí?, que ocurre cuando las pérdidas no son reemplazadas adecuadamente y se genera un déficit de agua y electrolitos. Quiere decir esto que yo comienzo a tener deposiciones diarreicas, en algunos casos también acompañada por algo que llamamos emesis o vómitos, y que empeora el pronóstico de esta situación y que empeora obviamente la situación del paciente. Y que si claramente yo comienzo a tener esas pérdidas de agua, minerales y electrolitos excesivas en X o Y paciente, y no soy capaz obviamente de reemplazar esa pérdida con sales de rehidratación oral, ¿sí?, o el paciente tiene algo que llamamos intolerancia a la vía oral, quiere decir no me permite el cuerpo o no me tolera la vía oral tomar líquidos que me permitan hidratarme, pues claramente estoy en un alto riesgo de deshidratación. La causa más común de deshidratación en niños y adolescentes, al igual que en el adulto mayor, es la relacionada a la presencia de vómitos y diarrea producida por gastroenteritis, como ya se los había dicho. Si nosotros también entramos a mirar el agente etiológico, quiere decir qué causa la diarrea principalmente, en estos niños de 0 a 5 años, podríamos decir que entre un 80 y un 90%, la gran mayoría de esos episodios diarreicos son de origen viral. El agente etiológico, el causante primordial de la diarrea en niños de origen viral es el rotavirus. Sabemos que entre un 50 y un 70% podría ser también el rotavirus el causante de la diarrea en adultos, ¿sí? Y bueno, con el rotavirus hemos venido avanzando, hoy ya tenemos vacuna para el rotavirus, le aplicamos esto a nuestros niños muy pequeños para que el rotavirus tenga una incidencia menor y un impacto mucho menos lesivo en aquellas personas o aquellos niños que tienen contacto con este virus. Esta infección por rotavirus causa la secreción de cloruros, así como daños estructurales en el epitelio intestinal. Cuando hablamos de que hay una secreción mayor de cloruros, quiere decir que tenemos una pérdida fuerte de minerales. Cuando hablamos de un daño epitelial, quiere decir que el virus es capaz de adherirse a la mucosa intestinal, a la microvellosidad y dañarla por completo, haciendo que la superficie de absorción que tiene el intestino se pierda y que obviamente al no tener una absorción adecuada de líquidos, minerales y electrolitos se pierdan con mayor facilidad y que por ende tengamos heces totalmente líquidas, dado que el intestino grueso no es capaz de absorber o tener esa misma capacidad de absorción que tiene el intestino delgado. ¿Cómo clasificamos nosotros la diarrea? Básicamente la clasificamos en tiempo y en causa, ¿sí? Cuando hablamos de tiempo hablamos de aguda, persistente y crónica. La diarrea aguda es aquella que es menor de 14 días, la diarrea persistente que está entre 14 a 21 días y la diarrea crónica que está mayor a un mes. Claramente el tiempo de evolución también dependerá mucho de la causa que me está generando los cuadros de diarrea con alguna frecuencia. No es lo mismo tener un paciente con enfermedad diarreica aguda que un paciente con una enfermedad diarreica crónica, dado de que sus causas muy seguramente son diferentes. En la diarrea aguda claramente podemos tener una infección, una gastroenteritis de origen viral o bacteriano, pero en causas crónicas podemos tener ya algunas enfermedades típicas del aparato gastrointestinal que nos llevan obviamente a tener esta sintomatología, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, un síndrome intestino irritable, son algunas de esas patologías que podrían generarnos obviamente una enfermedad diarreica crónica. Y cuando hablamos de causa, la clasificación por parte de la causa, tenemos que hay causas infecciosas y no infecciosas. Infecciosas, claramente, gérmenes como son virus, bacterias, y por el otro lado la no infecciosa, que son algunas situaciones que le permiten al paciente tener cuadros de diarrea. Por ejemplo, enfermedades, como ya lo dijimos, enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome intestino irritable, la no tolerancia a algunos alimentos como la intolerancia a la lactosa,
Y por el otro lado, algunas enfermedades, perdón, el consumo de algunos medicamentos, como por ejemplo el paciente diabético, ¿no? El paciente diabético que consume metformina y que la metformina le lleva a generar diarrea. Pacientes, por ejemplo, que tienen consumo de antibióticos. Los antibióticos también nos llevan a hacer algo que se llama diarrea asociada por antibióticos. Entonces démonos cuenta cómo la clasificación nos lleva a partir del tiempo y a partir de la causa a poder determinar y encasillar mejor a los pacientes para así intentar dar un tratamiento farmacológico mucho más adecuado, más acertado y mucho más cercano a la base etiológica, a la causa. La diarrea persistente que dura 14 días o más y cuyos principales peligros son la desnutrición y las infecciones extraintestinales graves, también pueden producir deshidratación, claramente, dependiendo de el tiempo de evolución, dependiendo de qué tan severas sean esas diarreas y cuántos episodios en un día pueda tener la persona. La diarrea con desnutrición grave la vemos encasillada en algo que llamamos el marasmo y el kwashiorkor, que son unas entidades etiológicas o enfermedades que generan una desnutrición muy importante y que muchas veces hace que los pacientes terminen obviamente en cuidados críticos para poder obviamente darles manejo adecuadamente. Estos dos cuadros de desnutrición grave me pueden llevar a tener peligro en infecciones diseminadas graves, obviamente porque no solamente es la desnutrición, sino que también hablamos de un compromiso a nivel inmunológico, insuficiencia cardíaca, carencias vitamínicas y minerales. Ahora, nosotros los clínicos o los que hacemos medicina frecuentemente o diariamente en nuestra consulta médica diaria, sabemos que para poder determinar adecuadamente el manejo y abordaje de estos pacientes debemos hacer algo que llamamos la anamnesis, quiere decir un interrogatorio muy bien estructurado para poder llegar claramente a determinar qué está pasando, a clasificar muy bien esa diarrea y poder obviamente ayudar de mejor manera a los pacientes y tomar obviamente las mejores decisiones de si es bueno y todavía tenemos oportunidad de dar tratamiento aquí en el consultorio en casa o si definitivamente el paciente debe trasladarse a un servicio de urgencias porque su estado clínico así lo amerita. Cuando hablamos de anamnesis hablamos de algunas preguntas básicas como ¿cuánto tiempo hace que usted está con diarrea? ¿Hay sangrado en las heces? ¿Tiene vómito? ¿Cuántos vómitos ha tenido en las últimas 4 horas? ¿Cuántas deposiciones en las últimas 24 horas? ¿Cuántas deposiciones en las últimas 4 horas? ¿Ha podido recibir alimento el niño o el adulto? ¿Qué líquidos ha recibido el paciente? ¿Qué tipo de alimentación ha recibido? O si en algún momento ha recibido algún medicamento o viene recibiendo algún medicamento, ¿de qué índole es? ¿Para qué es? Porque esto claramente nos permite encasillar mejor al paciente y orientar mejor nuestro diagnóstico y a la vez el efecto terapéutico que vamos a buscar con el fármaco o los fármacos que decidamos utilizar, ¿sí? En función de la gravedad, claramente la diarrea puede ser leve, no hay más de 3 deposiciones al día, no hay dolor abdominal o es poco intenso, no hay fiebre, no hay deshidratación y tampoco hay sangrado en las heces. Una diarrea moderada es aquella que está entre 3 y 5 deposiciones diarias. Si existe el dolor abdominal, que sea moderado. La fiebre no supera los 38 grados, hace picos febriles intermitentemente y aparecen claramente signos de deshidratación débil o realmente todavía no está existente la deshidratación. Ya claramente una enfermedad diarreica grave o severa, son más de 5 deposiciones por día, hay dolor abdominal moderado a severo, el paciente refiere claramente que hay heces con sangre, el paciente ya comienza a tener picos febriles mucho más frecuentes, más constantes y con una elevada temperatura y claramente hay unos síntomas de deshidratación claros y lo que también podríamos pensar o que nos pueda llevar a pensar que tiene inmunodepresión el paciente. Ojo con algo que claramente está ahí y es que no solamente son los niños, las personas mayores también es una población a la cual nos enfrentamos diariamente y que podría tener diarrea y que podría tener deshidratación. Ojo entonces con las personas mayores. Los familiares y personas dedicadas al cuidado de personas mayores deben estar atentos a cambios en el estado general de la persona. Claramente el estado neurológico hace pensar que si el paciente está con diarrea y hay cambios en el estado neurológico, en la conciencia, en la forma de responder a ciertas preguntas de estos adultos mayores, eso nos debe alertar y nos debe hacer pensar que algo puede estar pasando y que el paciente se puede estar deshidratando.
La presencia de heces blandas o líquidas es más común en las personas mayores, por lo que a veces es difícil que nos demos cuenta de que estamos ante un caso de diarrea. Quiere decir, es normal en algunos casos que los pacientes adultos mayores claramente tengan cambios en las consistencias, en la consistencia de las deposiciones, y que eso no nos permita realmente establecer si realmente hay un paciente con diarrea o simplemente es esos cambios en las características de las deposiciones que frecuentemente el adulto mayor puede hacer y que viene ligado a muchos factores, ¿no? La alimentación, estar mucho tiempo acostado, la poca ingesta o la mucha ingesta de líquido. Bueno, hay muchos factores que uno tendría que ver, y por eso de pronto la población mayor obviamente es más difícil de abordar y es más difícil de entender realmente cuando hay algún tipo de enfermedad, sobre todo gastrointestinal. Obviamente la presencia de heces blandas o líquidas, como les digo, en las personas mayores hace que a veces no sea fácil de determinarlo. Estos pacientes pueden tener apatía, pueden tener decaimiento, postración o debilidad generalizada, así como la falta de ganas de orinar. No necesariamente esto dice que va a ser un paciente deshidratado, pero claramente puede estar llevándome a que yo entienda mejor el paciente, claramente porque puede tener algunas enfermedades comórbidas, o sea, unas otras situaciones de enfermedad que puedan estar cohabitando con el paciente y que le lleven a presentar todos estos síntomas. La sequedad de la piel, los ojos hundidos, todo esto me debe hacer pensar en que puede haber un cuadro de deshidratación. La comunicación con la persona mayor es importante, quiere decir estarle hablando al paciente, especialmente en el caso de personas con déficits cognitivos, ya que ellas mismas no perciben la situación como problemática. Quiere decir, el adulto mayor, claramente en la condición en la que se encuentre, puede que el hecho de estar apático, de tener debilidad generalizada, de querer estar más tiempo acostado, como es algo, digámoslo así, habitual que suele pasar con ciertos adultos mayores, pues no consideran ellos que sea algo grave o que algo pueda estar pasando y no hablan o no alertan a los cuidadores. El riesgo más directo asociado a la diarrea es la deshidratación, claramente, que en el caso de personas mayores puede ser mucho más grave, ya se los había dicho, al igual que en los pacientes más pequeños. Esto puede conducir incluso a cuadros graves si no se ataja a tiempo. La deshidratación provoca la pérdida de agua, minerales como el potasio, el sodio, el calcio, el fósforo, el hierro o el magnesio, que son esenciales en la nutrición y que son esenciales para que diariamente los pacientes pues tengan obviamente una vida mucho más tranquila. La falta de estos elementos puede afectar el funcionamiento de diversos órganos y, si no se soluciona a tiempo, provocar serios problemas de salud, incluso la muerte. Hemos visto cómo pacientes con hiponatremias, con bajos niveles de sodio, claramente pueden hacer arritmias que pueden ser hasta que pueden ser arritmias que pueden ser hasta fatales en estos pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con los grados de deshidratación, hay que tener mucho cuidado con esas preguntas que a veces debemos hacer antes de dar una recomendación al paciente, porque claramente podríamos estar en medio de una complicación importante. Encontramos claramente que hay algunos signos de alarma a tener en cuenta en los cuadros de deshidratación, donde nosotros encontramos claramente que hay deshidratación no detectable clínicamente, que es lo que llamamos leve, la moderada y la severa, ¿no? Donde encontramos pacientes, por ejemplo, en deshidrataciones leves, donde son alertas, responden a órdenes, los ojos no están hundidos, es una sensación de sed muy pequeña, una sed normal, un llenado capilar normal, o sea, son cosas que hacemos en el examen clínico para poder determinar qué tan afectado está el paciente. Vamos a ver claramente en deshidrataciones graves, tanto en niños como en adultos mayores, que el nivel de conciencia ha disminuido en estos pacientes, los ojos son hundidos, imposibilidad muchas veces de beber para niños y adultos mayores, llenado capilar prolongado, la presión arterial puede disminuir, ¿sí? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria pueden elevarse claramente en grados de deshidratación importantes. Y bueno, son algunos de los síntomas que nosotros claramente podríamos encontrar en estos pacientes y que obviamente pues no es el llamado para que obvio ustedes lo hagan en el punto de venta, pero sí claramente para que tengan referencia que algunos signos que ustedes pueden visualizar en el paciente solamente con su aspecto general nos van a permitir tomar decisiones mucho más acertadas de si realmente hacemos una recomendación de tomar X o Y medicamento o definitivamente consulte al médico o vaya a un servicio de urgencias. Cuando nosotros hablamos de diarrea, tenemos
que tener claro, y ya después de haber contextualizado la enfermedad como tal, debemos de tener claro que nosotros necesitamos y ameritamos tener claro un abordaje terapéutico. Y ese abordaje terapéutico no puede estar muy lejano ni apartado de lo que hablan las guías internacionales y a nivel latinoamericano para el abordaje y manejo adecuado de la deshidratación y de la diarrea como tal. La Organización Mundial de Gastroenterología nos dice que obviamente nosotros debemos basar nuestra terapia en una piedra angular importante que es las sales de rehidratación oral. Las sales de rehidratación oral o suero de rehidratación oral, como lo conocemos nosotros, es la piedra angular para el paciente con diarrea y para prevenir o tratar la deshidratación. Sales de rehidratación oral que preferiblemente deben estar entre 60 a 75 miliosmoles. Son las adecuadas y recomendadas. Sales por debajo de esta concentración no son adecuadas para dar manejo a un paciente con diarrea y mucho menos para empezar a hidratar a un paciente que ya está con un grado de deshidratación. Entonces no olviden que el abordaje terapéutico, la piedra angular y la base de todo esto es la sal de rehidratación oral, ¿sí? Sabemos claramente que para lo que es Latinoamérica sobre todo, también el zinc es supremamente importante en el manejo del paciente con diarrea. Y ya obviamente después de tener tanto la hidratación con la sal de rehidratación oral, el zinc y garantizar alimentación, sobre todo en el pequeño paciente, hay algunos o algunas guías tanto de la Organización Mundial de la Salud como la Organización Mundial de Gastroenterología que nos permiten encontrar algunos otros medicamentos que podrían ayudar básicamente a resolver el problema mucho más rápido, que es lo que vamos a mirar en estos momentos. Uno de esos medicamentos son los probióticos, claramente. Los probióticos vienen ganando terreno hace ya varios años y vamos viendo cómo algunas cepas específicas de estos probióticos vienen claramente ayudando a que la disminución en los días de diarrea, la disminución o acortamiento en las deposiciones diarreicas son supremamente contundentes. Quiere decir, si nosotros logramos sumar a las sales de rehidratación oral, logramos sumarle al zinc los probióticos, claramente nosotros vamos a tener un impacto muy positivo en la disminución claramente de los días de diarrea y la cantidad de esos episodios de diarrea que podríamos tener en un día. Obviamente no todos los probióticos con los cuales ustedes vayan a tener manejo son los que han logrado demostrar científicamente que esto es así, o que la evidencia clínica ha logrado demostrar que realmente cuando yo doy X o Y probiótico estoy realmente impactando fuertemente y potencialmente de una manera positiva la disminución de los episodios de diarrea en un paciente tanto niño como adulto. Las dos cepas que nosotros reconocemos hoy en día basados en la evidencia clínica recopilada por muchos años es el Lactobacillus rhamnosus GG ATC 5303 y el Saccharomyces boulardii CNCMI 745. El laboratorio Sabo tiene un probiótico que es el GG12. Muy seguramente ustedes lo tienen ahí en sus aparadores, lo han manejado. Este es un Lactobacillus rhamnosus ATC 5303. Esta es una cepa muy estudiada a nivel mundial, está entre las dos cepas más estudiadas y con una evidencia clínica muy contundente, muy fuerte frente a lo que es la reducción como tal de los episodios de diarrea rápidamente. Quiere decir que un paciente puede estar pasando de 5 días a 2 días de presentar diarrea cuando suministramos adecuadamente el probiótico y lo aliamos obviamente a las sales de rehidratación oral y el zinc. Hay otras opciones terapéuticas claramente que nosotros hemos podido ver y que hemos podido también en nuestro consultorio utilizarla con nuestros pacientes con muy buenos resultados, con positivos resultados en la disminución de los episodios de diarrea. En la gran mayoría de las guías a nivel mundial encontramos que hay intervenciones adicionales y uno de esos medicamentos es la diosmectita que es una arcilla natural formada por láminas de silicato de aluminio y magnesio. Hemos visto cómo la diosmectita viene también siendo un aliado importante, ya que forma esa capa de moco importante, ese efecto tapón que hace ahí en la mucosa intestinal a nivel de la microvellosidad, mejorando el moco y obviamente permitiendo que
si tenemos un moco fuerte, no tengamos tanta pérdida excesiva de agua, electrolitos y minerales, y obviamente también nos está permitiendo tener como ese efecto de barrera y de moco fuerte para que los virus y bacterias no tengan la capacidad de anclaje que tienen cuando hay desprovista esta superficie de ese moco importante. No van a tener los virus y las bacterias esa capacidad de anclaje a la microvellosidad para generar o hacer daño en el organismo. Por otro lado, en procesos diarreicos en la población adulta es frecuente el uso de fármacos inhibidores de la motilidad intestinal, ustedes los han visto como la loperamida por ejemplo, modificadores de la secreción intestinal como las sales de bismuto y sustancias absorbentes como la colestiramina, las sales de aluminio. Todo esto obviamente ha sido probado, algunos lo usan con alguna frecuencia, con obviamente resultados positivos. Cabe aclarar que muchas de estas opciones me tratan me tratan el síntoma más no la causa, por eso el paciente puede estar libre de síntomas algunos días, pero no logra estar realmente libre de la causa. No estamos tratando causas sino solamente los síntomas. Ahora, cabe también decir que el uso de este tipo de sustancias no están aprobados en niños porque claramente hay algunos efectos negativos y efectos adversos que claramente están descritos en la literatura científica. Es por eso que quiero hablarles de la diosmectita y cómo la diosmectita claramente nos ha permitido a nosotros mejorar los cuadros de diarrea rápidamente. Por su parte, la diosmectita ha mostrado en diferentes estudios que tiene una acción amplia en el tracto gastrointestinal, absorbe bacterias y sus toxinas. Al igual que al rotavirus, aumenta la absorción de agua y electrolitos y restaura las propiedades de barrera del epitelio intestinal después de la exposición al factor de necrosis tumoral. Quiere decir, después de que el paciente se ha expuesto a estos virus y a estas bacterias, hemos logrado encontrar cómo la diosmectita permite que el paciente comience a desarrollar una mejor tolerancia, que comience a recuperarse mucho más rápido porque ese estímulo, en pocas palabras, estamos ayudando a que cese a nivel nocivo ahí en la mucosa intestinal y en la microvellosidad. En algún momento se llegó a pensar que la mezcla de los probióticos y la diosmectita no era una mezcla muy acertada. Y esto básicamente porque se pensaba que la diosmectita no permitía que los probióticos lograran llegar a la mucosa intestinal y hacer o ejercer su acción adecuadamente. Eso quedó desvirtuado en un metaanálisis finalizando en un estudio muy importante que se hizo finalizando el año 2018, donde entendimos que esta mezcla es perfecta y que realmente no afecta el mecanismo de acción de uno y el otro, y que sí lo que estamos haciendo es hacer una sinergia importante para que claramente la diosmectita y el probiótico asociado a la terapia de base, la piedra angular, la sal de rehidratación oral y el zinc, me haga una sinergia importante en pro y en beneficio de nuestros pacientes, acortando el tiempo de evolución de la diarrea. Como les decía, se tenía el concepto de que no podía darse conjuntamente estos dos medicamentos, tanto el probiótico como la diosmectita, dado que la capacidad de formar una película protectora en el epitelio intestinal impediría obviamente que el probiótico se anclara a la mucosa intestinal, pero eso quedó desvirtuado en este artículo del 2018, donde claramente esa acción o esa interacción satisfactoria que generan ambos medicamentos ahí en la mucosa intestinal me permite obviamente acortar el tiempo de la diarrea. La diarrea infantil claramente hemos visto cómo sigue obviamente estando prevalente en nuestro medio y la diosmectita ha sido un aliado importante para reducir obviamente el impacto de la diarrea en los niños. Hay varios estudios y revisiones sistemáticas que nos permiten ver cómo claramente los pacientes pueden pasar básicamente con la diosmectita y con el uso de probióticos y la terapia base entre más o menos entre 1 a 2 días menos de diarrea. Entonces es supremamente importante que tengamos claro que es una mezcla que podemos dar, es una mezcla totalmente adecuada y que si nos apegamos a la evidencia científica es una mezcla que hoy podemos usar en pro de nuestros pacientes. No olviden que la diosmectita que maneja Laboratorios Abbott se llama Smecta y que no solamente ayuda a tratar
sino que también nos ayuda obviamente por ese mecanismo de acción de mejorar el moco a prevenir obviamente ciertas causas de diarrea. Entonces es una buena mezcla la diosmectita con el probiótico para que ustedes obviamente lo tengan claro. Si no saben o no recuerdan la posología, los sobres son sobres que ustedes pueden diluir en medio vaso de agua y pueden dar 1, 2 o 3 sobres diariamente cada 8 horas en estos pacientes adultos. Ya en los niños dependerá obviamente del peso, la talla, y por esa razón es importante que ustedes lo tengan claro. En niños menores de 2 añitos podríamos tener básicamente medio sobrecito diluido en 2 o 3 oncitas de agua y le vamos a dar 1 onza o 2 onzas cada 6 o cada 8 horas para que obviamente podamos restablecer mucho más rápido el tránsito intestinal. Y ya de ahí para allá, pues básicamente nosotros, como está en la diapositiva, podríamos utilizar un sobre cada 8 horas. Pasemos entonces a otro tema importante frente a lo que es como tal algunos de los síntomas intestinales. Ya pasamos por la diarrea, que es lo más prevalente, pero esto que les voy a mostrar ahora no es que no sea prevalente, todo lo contrario, viene ganando terreno y hoy en día vemos tanto en la consulta médica, en el consultorio, como en los puntos de venta, como claramente las flatulencias y la distensión abdominal, los gases, vienen ganando terreno. Existen muchos factores importantes que influyen en los síntomas relacionados con los gases, y entre ellos están la cantidad de aire tragado, la eficacia del tracto gastrointestinal para movilizar, expeler el aire o los gases y la cantidad de gas producida por esas bacterias que habitan ahí a nivel intestinal, las bacterias fermentadoras, ¿sí? Dichas bacterias ahí en el intestino grueso actúan básicamente, o su estímulo es el alimento, las harinas, los carbohidratos que nosotros ingerimos diariamente son lo que llevan o es el estímulo que lleva a que estas bacterias comiencen obviamente a producir gas. Algunas personas tienen dificultad para digerir completamente ciertos alimentos y eso puede conducir a que transiten alimentos parcialmente digeridos desde el intestino delgado al colon. En el colon existen, como les decía, una gran cantidad de bacterias y que estas bacterias son las encargadas de generar un metabolismo importante sobre esas bacterias y posteriormente generar obviamente una gran cantidad de gases de diferentes características. Eso dependerá mucho básicamente es del tipo de alimento y de qué tantas bacterias tengo yo a nivel intestinal. Entre los alimentos que contienen ciertos azúcares muy difíciles de digerir para muchas personas y que todo el mundo las conoce porque producen gases, están los frijoles, las habas, las lentejas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay una gran cantidad de alimentos que en las personas que sufren intestino irritable obviamente no son bien toleradas y generan estos síntomas que son muy molestos, como son las flatulencias y la distensión abdominal. Algunas personas, especialmente los adultos descendientes de asiáticos, africanos y europeos del sur, tienen dificultades para digerir la lactosa, que es el azúcar en la leche, porque no producen suficiente cantidad de lactasa, enzima necesaria para descomponer la lactosa. Si hay mucha cantidad de lactosa en la dieta de estas personas, la lactosa parcialmente digerida llegará al colon, en donde las bacterias la descomponen produciendo gas. Quiere decir, no tengo la capacidad metabólica para poder absorber, para poder metabolizar esa lactosa, y lo que va a hacer estas bacterias fermentadoras del intestino es coger esa lactosa, ese azúcar, y obviamente transformarlo en gases que son supremamente molestos para la persona y que generan unos cambios importantes a nivel de lo que es el metabolismo intestinal y abdominal. Para esta situación obviamente nosotros tenemos una solución importante, un medicamento que se ha vuelto también un aliado para nosotros, que es la simeticona. La simeticona se usa para tratar básicamente los síntomas de flatulencia, los gases. Obviamente si yo tengo capacidad de manejar adecuadamente los gases, las flatulencias, pues voy a tener obviamente una mejoría en lo que es los síntomas, las sensaciones, la distensión, el hinchamiento abdominal que todos estos pacientes aducen en la consulta médica. Quiero mostrarles aquí obviamente que el laboratorio también tiene un medicamento importante que es el Finigas. Este medicamento ustedes lo conocen, es un medicamento que ustedes obviamente ya hace mucho tiempo lo manejan aquí en sus farmacias y que es un aliado importante para nosotros como médicos y para ustedes en el manejo como tal de los síntomas de flatulencias, gases y distensión abdominal.
La simeticona es una mezcla de polidimetil siloxano y óxido de silicio que in vitro disminuye básicamente la tensión superficial de las burbujas gaseosas y cuando se administra por vía oral actúa en el estómago, en el intestino, disminuyendo la tensión superficial de las burbujas mucogaseosas encargadas de la retención de gases. El cambio en la tensión superficial de las burbujas pequeñas permite que se rompan y evita la formación de otras burbujas. Esto obviamente lo que ayuda es a que tengamos una disminución básicamente de las burbujas gaseosas, que tengamos una disminución en los síntomas, que el paciente obviamente pueda sentirse mucho más cómodo y que esa distensión e hinchamiento abdominal mejore mucho más. Si nosotros miramos a estos pacientes que tienen distensión abdominal, que tienen gases, que tienen bloating, que tienen hinchamiento a nivel de la pared abdominal, no podríamos apartarnos de algo muy común y que hoy en día también sigue teniendo una prevalencia importante y que viene ganando terreno, y es el síndrome intestino irritable. El síndrome intestino irritable es un desorden funcional del intestino en el cual el dolor abdominal recurrente mejora con la defecación. Va a generarme unos desórdenes importantes en los hábitos intestinales como es la constipación, la diarrea o la mezcla de las dos. Están presentes como típicamente el bloating abdominal y la distensión. Los pacientes que padecen de intestino irritable no son fáciles de diagnosticar y obviamente aparte de no ser fáciles de diagnosticar tampoco son fáciles de tratar y no logramos muchas veces nosotros los clínicos llegar obviamente a tener una aproximación importante frente a sus síntomas y obviamente dar solución adecuada a lo que el paciente aduce y padece. Ahora, eso dependerá mucho del conocimiento que tengamos de la enfermedad, del conocimiento que tengamos de cada uno de estos pacientes y realmente si somos capaces de diagnosticar adecuadamente al paciente para llegar a feliz término con una terapia farmacológica adecuada. Entonces, muchas veces el síndrome intestino irritable realmente, si no es fácil para nosotros los clínicos dar manejo y entenderlo adecuadamente, mucho menos va a ser ahí en la farmacia. Frente al tratamiento para manejar los síntomas en estos pacientes, vamos desde cambiar los hábitos alimenticios, el entorno psicosocial. Hemos visto cómo el paciente con intestino irritable y con todo lo que esto envuelve de gases, de cambios a nivel de las características de las deposiciones, con la distensión abdominal, el dolor abdominal, claramente cuando nosotros intervinimos su entorno psicosocial, encontramos que son pacientes a veces con mucho estrés, pacientes ansiosos, pacientes con con depresión, y por ejemplo en estos momentos en pandemia y en aislamiento social, eso viene ganando terreno. ¿Sí? Por eso hoy tenemos muchas ofertas y muchas opciones terapéuticas farmacológicas. Una de esas para tratar básicamente la distensión, el hinchamiento, los gases, las flatulencias, es obviamente la simeticona Finigas, que nos puede ayudar y que claramente nos viene dando una mano importante. Frente al tratamiento, obviamente, del paciente con intestino irritable, pues tenemos muchas cosas. Hay que individualizar muy bien al paciente y básicamente o muy seguramente será un paciente que no va a ser fácil manejar ahí en el punto de venta y por eso es mejor referirlo al médico o al especialista que claramente tenga conocimiento y que tenga experiencia en el manejo de este tipo de patologías y obviamente pueda dar la mejor opción terapéutica. Encontramos básicamente probióticos, rifaximina, pinaverio, otilonio, mebeverina, muchas opciones para el manejo del colon irritable y son opciones que claramente el laboratorio tiene en su arsenal terapéutico y que les darán a conocer seguramente. Los pacientes claramente que tienen diarrea y que tienen algunas infecciones de orden intestinal y que muchas veces necesitamos dar manejo para no perder tanto líquido, para que la absorción mejore, son pacientes que muchas veces un medicamento como las sales de bismuto, como el Bisbacter, se hacen obviamente aliados. Cabe recordar que las sales de bismuto como el Bisbacter no solamente la podemos usar como antidiarreico, sino que también obviamente se ha visto que tiene una opción importante en el manejo de la erradicación del Helicobacter pylori. Pacientes que tienen gastritis y que hoy en día utilizamos sales de bismuto como el Bisbacter para hacer erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, no solamente es
el uso de Bisbacter para la diarrea como tal, sino que este es un uso que venimos haciendo ya hace algún tiempo para los pacientes con erradicación de Helicobacter pylori. Entonces, Bisbacter también es un aliado efectivo, rápido y eficaz en el manejo de la diarrea, en el manejo obviamente de pacientes con erradicación del Helicobacter pylori y en algunos pacientes claramente con síndrome intestino irritable, que aparte de tener gases, flatulencia, distensión, pues obviamente podríamos pensar que Bisbacter es una buena opción en el manejo de pacientes con diarrea. Ya para terminar con esta parte del síndrome intestino irritable y algunos trastornos funcionales del aparato gastrointestinal y donde vemos claramente que hay mucho gas, mucha hinchazón, no olvidemos que la dosis de Finigas puede ser una tabletica cada 8 horas o antes de cada comida principal. Esto básicamente para mejorar la tolerancia a los alimentos y que haya una menor producción de gases. Ya para terminar, voy a hablarles sobre algo que es la dispepsia del reflujo gastroesofágico. La dispepsia, que es un conjunto de signos y síntomas que se presenta con elevada frecuencia. Cuando hablamos de dispepsia y reflujo gastroesofágico, estamos hablando más del tracto digestivo superior, quiere decir el estómago y el esófago. Se define como la presencia de síntomas de tipo malestar que tienden a ser crónicos y recurrentes y que se ubican en el epigastrio, aquí en lo que llamamos la boca del estómago. Obviamente son síntomas que nosotros los clínicos clasificamos como dispepsia. Muchas veces ustedes simplemente el paciente les llega con algunos síntomas o les aduce algunas características de lo que tiene y ustedes obviamente intentan enmarcar cuál sería la mejor opción farmacológica para estos pacientes, pero bueno, en esta definición que les acabo de dar creo que nos podemos centralizar un poquito más y conceptualizar mejor a los pacientes. Este síndrome puede ser la manifestación de diversas enfermedades orgánicas, sistémicas o metabólicas, por eso hay dispepsia orgánica o secundaria, o realmente no tener una causa evidente, que es lo que llamamos dispepsia funcional y es lo más común. Dentro de los síntomas incluye una amplia variedad, como el dolor, el ardor, la distensión, la saciedad temprana, quiere decir, el paciente dice que se llena fácilmente, que siente una presión aquí a nivel de la boca del estómago, que se siente muy lleno, que hay eructos, que hay náuseas o vómitos y que pueden ser continuos e intermitentes. Entonces, contextualicemos un poco. ¿Qué es la hiperacidez? Es una sensación de quemazón en el estómago o el esófago producida por el aumento de jugo gástrico, quiere decir, el jugo gástrico o los ácidos que digamos están aquí a nivel del estómago son capaces de subir hacia el esófago, que es lo que llamamos reflujo gastroesofágico, y la hiperacidez es esa sensación de quemazón, de ardor, de que me quema la boca del estómago, ¿sí? Signos y síntomas de esta situación, pues básicamente reflujo gastroesofágico, ardor, acidez, eructo, distensión gaseosa, flatulencia, sensación de plenitud, presión, náuseas y vómito. Su etiología, pues hay muchas, encontramos hernia hiatal, gastritis, el sobrepeso hace que haya presión excesiva en el abdomen, alimentos grasos o condimentos, quiere decir, lo que yo coma me puede exacerbar un cuadro de reflujo gastroesofágico o darme más acidez o generarme hiperacidez, ¿sí? Alcohol, cafeína, menta, nicotina, jugos gástricos, jugos cítricos, perdón, todo esto me lleva a pensar que yo puedo tener una hiperacidez. Los hábitos alimenticios, comer en exceso por ejemplo, o acostarse después de comer, también puede facilitar el reflujo ácido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y a veces es bueno hasta preguntarle a los pacientes realmente cómo son sus síntomas para poder enmarcar un poquito cuál es el derrotero real de la enfermedad y de los síntomas que el paciente trae. Para esto tenemos obviamente tratamiento, no solamente lo que usamos nosotros los clínicos con los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol o esomeprazol, que obviamente son supremamente eficaces, pero para dar un tratamiento un poco más eficaz y que sea mucho más sinérgico y positivo en los pacientes, pues vamos a tener esto de lo que les voy a hablar ahora, que es la famotidina. Cuando la acidez es frecuente, se asocia a lesiones como úlceras, claramente. Si yo tengo un estómago que está totalmente expuesto constantemente a la acidez por ácido, pues voy a tener la capacidad de hacer una úlcera, un hueco, un roto a nivel de la mucosa gástrica. El tratamiento por eso en estos pacientes debe ser continuo, prolongado y controlado. Muchas veces, o en su gran mayoría, estos pacientes ameritan de tomar una endoscopia para estar seguros de qué está pasando y tomar algunas biopsias también para poder identificar si hay Helicobacter pylori.
La terapéutica básicamente de estos pacientes se fundamenta en los buenos hábitos alimenticios, en cambiar hábitos de vida y obviamente los antiácidos. Una de estas opciones terapéuticas que tenemos a nuestra disposición lo tiene el laboratorio Sabot con el Gastrum Fast o la famotidina, que tiene básicamente varias indicaciones. La famotidina de 10 miligramos inhibe la producción de ácido en la noche hasta en un 90%, lo que es importante para disminuir los síntomas de acidez y sobre todo en aquellos pacientes que claramente hacen reflujo nocturno y que constantemente se despiertan en la noche por ese reflujo y por esa incomodidad, ¿sí? Y muchas veces también son pacientes que hacen reflujo nocturno, pero al estar dormidos, profundamente dormidos, no se dan cuenta de que esto está sucediendo y es cuando empezamos a tener cambios a nivel del esófago y empezamos a tener lo que llamamos esofagitis por reflujo. Quiere decir inflamación o quemaduras a nivel del esófago por el contacto constante del ácido. Gastrum está indicado en el manejo y prevención de la acidez por alimentos, alcohol, cigarrillo, agrieras o pirosis, que es esa sensación de ardor ahí en la boca del estómago. Gastrum es útil en la prevención y manejo de la acidez nocturna y es útil en la terapia del mantenimiento de sujetos con antecedentes de úlcera ya que han cicatrizado. O sea, el paciente con úlcera gástrica no es un paciente que vamos a tratar con famotidina y tenemos otras opciones y obviamente pues no son ustedes las personas encargadas de brindar el apoyo terapéutico ahí, pero sí en pacientes que ya sabemos que han cicatrizado sus úlceras y que están obviamente en ese control o en ese tratamiento de control posterior a la cicatrización. La famotidina, obviamente Gastrum, es una de esas opciones importantes. La famotidina se usa para tratar las úlceras, heridas en el recubrimiento interno, ya posteriormente a que han cicatrizado, ¿sí? La enfermedad de reflujo gastroesofágico, una condición en la que el reflujo de ácido desde el estómago provoca pirosis, acidez estomacal y lesiones en el esófago, como se los había dicho, y otras condiciones donde el estómago produce demasiado ácido, como ese síndrome de Zollinger-Ellison, que son tumores que están en el páncreas o en el intestino delgado y que producen más ácido a nivel estomacal y que claramente los pacientes no logran contrarrestar adecuadamente. La famotidina sin prescripción médica se usa para prevenir y tratar síntomas de pirosis, acidez fuerte a nivel del estómago asociados con la indigestión ácida y el estómago agrio provocado por comer o beber ciertos alimentos o bebidas. La famotidina pertenece a una clase de medicamentos llamados bloqueadores de los receptores H2 y reduce básicamente la cantidad de ácido producida en el estómago. Aquí básicamente ustedes van a tener las diferentes presentaciones: Gastrum Fast tabletas, Plus sachet líquido o Gastrum Fast masticable. Gastrum Fast tabletas, tabletas que contienen famotidina de 10 miligramos, tomar 2 tabletas al día, se puede repetir en la noche antes de acostarse. Gastrum Plus sachets en líquido, que es la hidrotalcita, 1 o 2 sachets de 10 mililitros después de las comidas y antes de acostarse. Y Gastrum Fast masticable, dosis general recomendada, 2 tabletas 2 veces al día. Se puede utilizar de forma continua por un periodo de 7 días y si los síntomas persisten, por favor, recomiéndenle y orienten al paciente para que consulte a su médico de confianza. Todos estos cuadros de hiperacidez y de reflujo gastroesofágico van muy ligados a los cambios de hábitos que pueda tener la persona, hábitos alimentarios y hábitos de vida, para que esto realmente mejore y se dé un complemento importante entre los fármacos y los cambios de hábito de vida. Sin la sinergia o la relación estrecha de esos dos no vamos a encontrar claramente una buena aceptación y realmente un efecto positivo en estos pacientes. Bueno, no siendo más, les agradezco por la atención prestada. Me despido de ustedes y esperando que la información y las herramientas de conocimiento que hemos brindado el día de hoy en algunas enfermedades de orden gastrointestinal que son prevalentes tanto en mi consulta como seguramente en el punto de venta donde cada uno de ustedes trabaja, pues este conocimiento pequeño que hemos dado hoy, muy básico, sea supremamente importante y que ustedes lo puedan poner en pro de sus pacientes, que les permita tomar decisiones de manera obviamente muy ética y muy responsable frente a lo que es cada uno de estos pacientes. Agradezco obviamente también al Laboratorio Sabot por la oportunidad nuevamente, la confianza depositada en mi persona para transmitir estos conocimientos y espero volvernos a ver prontamente, pero ya de manera presencial y que todo esto nos permita nuevamente reencontrarnos como sociedad y comunidad. Muchas gracias por la atención y felicidades.